La entrevista, el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Yotin Curi, hijo Yotin Curi David. Es un eminente abogado, académico, fue miembro titular del Tribunal Constitucional. Yo decía que tú me escuchaste, que usted estaba cuando el Tribunal Constitucional emitió aquella sentencia histórica que a partir de ahí el tribunal es venerado por los dominicanos que creemos en nuestro país y que creemos en la patria. Yotin, gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Ramón, muchas gracias por la invitación nuevamente, siempre contento de estar aquí contigo en el programa. Y nacionalista de verdad. Hay nacionalistas que usan el tema haitiano políticamente, pero yo siempre digo tú, Castillo Pantaleón, Soto Jiménez, en fin, me detengo ahí. Pero hay un grupo de gente que han tenido esa bandera de defensa del país. Y vamos justamente a tratar el tema de Haití, porque también Yotin es muy intenso en las redes. En las redes. Estaba fuera del país, pero era trabajando en las redes. Así es, así es. Tu visión de la situación de Haití, ¿sabes? Tú lo has escrito, no hay un interlocutor, la OEA dice que dialoguen, pero ¿con quién? Exactamente. Entonces, ¿en qué va a parar esto? Sí, ¿Qué salida tú le ves a esto? Mira, vamos a verlo primero desde el punto de vista del derecho internacional. Un Estado se compone de población, territorio y un gobierno. En el caso haitiano hay un gobierno, pero no tiene control del territorio ni de la población. De manera que nosotros no tenemos un interlocutor, como bien tú has señalado, un interlocutor válido. ¿Con quién vamos a conversar? Como pretende la OEA y otros organismos internacionales. No, vía diplomática, pero vía diplomática ¿para qué? ¿Con quién es que vamos a hablar? Con las bandas de aquel lado. De manera que yo entiendo que, Ramón, que el gobierno no tenía otra alternativa que adoptar las medidas que tomó, de cerrar, de sellar la frontera y forzar con esa medida a que los organismos internacionales asuman su compromiso con Haití, porque ya nosotros no podemos seguir cargando con esa población, que ya aquí tenemos casi 2 o 3 millones de haitianos, que es demasiado para lo que son nuestros recursos y lo que es nuestra economía. De manera que... Y todavía, perdón, tú tienes al ministro de Educación diciendo que él garantiza la educación a los haitianos, mientras aquí miles de niños dominicanos no lograron inscribirse en las aulas. No, claro. Debe dársele siempre preferencia a los niños dominicanos, siempre a los dominicanos. Y sobre todo, reitero, aún en un país como el nuestro, donde no tenemos los suficientes recursos para absorber esa población. Pero entonces el problema es que la comunidad internacional pretende que nosotros asumamos, quieren una solución haitiana en suelo dominicano, y eso no es posible. De manera que yo creo que en esta lucha debemos abandonar el tema político, que quién se beneficia, que quién se consolida, que si es Abinader. Eso poco importa en esta coyuntura. Lo que importa es el país. Y yo entiendo, Ramón, que tenemos que ser drásticos, porque no tenemos aliados internacionales, estamos solos en esta lucha. No hay, reitero, con quién conversar. O sea, lo único que nos queda es adoptar medidas drásticas. Que el comercio se afecta. Bueno, se buscarán mercados para los huevos y para los pollos y para cualquier otro producto, porque no es verdad que un grupo de empresarios, para que ellos sigan haciendo negocios, vamos nosotros a hipotecar nuestra soberanía. Porque es que, otro tema, todas las medidas que supuestamente se adoptaron y los acuerdos que se firmaron en el 2021, eso no tiene ninguna validez, porque todo eso tenía que ir al Congreso. Tenía que ser aprobado en el Congreso, Ramón, en el nuestro y en el de Haití, pero claro, sabemos que en Haití no hay instituciones. Sí, por ejemplo, aquel acuerdo bilateral, donde se metió la pata diciendo que el canal no afecta el cauce. El problema no es el cauce, es el caudal, es el volumen. Exactamente. Eso tenía que ir al Congreso. Tenía que ir al Congreso. ¿Y ellos no tenían Congreso ya? No, pues eso no es válido. Eso carece de validez. Eso no tiene un documento sin ningún valor jurídico. Recuérdate tú, Ramón, que el Tribunal Constitucional anuló el instrumento de aceptación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la sentencia 256-14, porque el presidente Fernández en aquel entonces no envió el instrumento de aceptación al Congreso y fue declarado inconstitucional. Es la sentencia 256-14. Lo mismo
con el tema de lo que se firmó en el 2021, donde supuestamente, bueno, se firmaron unos acuerdos ahí que eso no tiene ninguna validez. De manera que lo único que a nosotros nos queda como Estado, como gobierno, es asumir posiciones drásticas. Y yo creo ¿Alguien habla, Yotin, del arbitraje que contempla el propio tratado? Tampoco eso funcionaría. Bueno, imagínate, funcionaría con un entorno internacional imparcial, pero sabemos que es lo que se pretende. Lo que se debe respetar, claro, es el acuerdo de 1929, eso es lo único que hay que discutir. Nada de lo que se firmó en el 21, es el acuerdo de 1929. Y reitero, son temas de soberanía, la soberanía está por encima de todo, de intereses particulares, de negocios en la frontera. Y ningún dominicano, ningún gobierno puede comprometerla sin que eso vaya al Congreso. Ninguno. De manera que yo veo a veces en las redes sociales, y eso conlleva que se politice el tema de Haití con relación si el actual gobierno le dio autorización, aunque se le haya dado, eso no tiene ningún valor, porque reitero, eso tiene que pasar por el tamiz congresual, cosa que no sucedió. De manera que lo que debemos remitirnos es a lo del 29. Lo que pasa también, Ramón, es que nosotros no hemos tenido diplomáticos serios, diplomáticos capaces, como lo tuvimos en la época de Trujillo. Los haitianos en eso nos llevan, Gabel. Nos llevan mucho, claro, y tienen estrategia, tienen su estrategia. Y lo primero es acusarnos de xenófobos. Cuando eso no le da resultado, vienen con el tema del comercio. Cuando eso no le da resultado, vienen con que somos pueblos vecinos, que hay que flexibilizar la frontera, que necesitamos mano de obra haitiana, y van así en escala, con una estrategia muy bien definida para trasladar población a este lado. Pero nosotros no tenemos ninguna. Nosotros lo que tenemos es un grupo de diplomáticos que ganan sueldos maravillosos, altísimos, que los que van a beber vino, a comer buenos quesos, pero no hacen nada, no hacen nada. Jotin, pero peor es que hay una parte del gobierno que ha asumido actitudes pro-haitianas en el pasado. Sí, exactamente. Hay una parte del gobierno que eso no se entiende. Esa declaración del ministro de Educación de que garantiza a los niños haitianos, pero si tú a los dominicanos no le garantizas, no, claro, ¿cómo tú le vas a garantizar a los haitianos? Tiene que ser haitianos? necesariamente a los dominicanos. Y también, mire, fíjate el caso del canciller también. Decía Julito Jacín el otro día en un comentario que yo estaba escuchando, que los norteamericanos no necesitan embajador aquí. ¿Para qué embajador? Entonces no, yo creo que el presidente Abinader tiene definitivamente que revisar su entorno, porque una cosa es lo que le está haciendo, lo que él dice, y otra es lo que hacen muchos de sus funcionarios. De manera que en eso falta coherencia, y esa señal confusa produce un sinsabor en la población. De manera que él tiene que revisar el entorno y asumir necesariamente una línea nacionalista. En este tema, desafortunadamente, Ramón, no hay término medio. Esto es todo o nada. Y creo que la medida de sellar la frontera hay que mantenerla, pase lo que pase, hay que arreciar repatriaciones, disolver ONG vinculadas al tema migratorio, hay que romper relaciones diplomáticas si es necesario y adoptar una medida drástica. Porque es que, repito, con esa gente no hay manera de entendimiento por la vía del diálogo. Ellos alegan, Yotin, que aquí se han hecho como 11 obras que afectan el río Dajabón y que aquí hemos violado el tratado. No hemos violado. Es cierto que ambos países tienen derecho a beneficiarse del cauce del río, pero no hacer el desvío, porque lo que ellos están haciendo es secando el río. Al final se seca el río cuando tú haces ese tipo de obras, y perjudicando, porque el río desemboca en nuestro territorio, a muchos agricultores dominicanos. Al final nosotros vamos a tener que represarlo y eventualmente que ambos países se beneficien de manera racional de las aguas del río, pero no como ellos lo están haciendo, ¿no? Que no da para los dos países, porque el masacre
Sí, es un río exacto. Bueno, hace años se pasaba a pie. Así es, lo decía Freddy Prestor Castillo. Sí. Imagínese ahora con la deforestación. Claro. Ese río tiene menos de 1 m³ por segundo la mayor parte del tiempo. Así y usted no puede sacarle 3 metros de aquel lado y 3 metros de aquí. No hay manera. Ese es el problema, ese es el problema. Entonces, el tema y ellos, con la deforestación, han acabado con todos sus ríos. Han acabado. Fíjate, cuando tú vuelas, pasas en el avión por encima de Haití, te das cuenta de que ese país está totalmente deforestado. Ahora cuando estuve por Costa Rica, pude observar cuando en la travesía, y eso mira. El verde de un lado. El verde de un lado, eso da pena. Eso da pena. Hay un documental de Al Gore, el vicepresidente de los Estados Unidos. Exactamente, que muestra eso. Muestra eso. Entonces, es un peligro. Pero nosotros corremos ese riesgo. Corremos ese riesgo. Porque ya los haitianos están en las montañas. Exactamente. Que antes ellos no subían a la montaña. Exactamente. Pero ellos están en Constanza, están en Jarabacoa, están. Ese es el problema. Están deforestando. Y están deforestando. Y nuestras instituciones no están combatiendo ese problema. Por eso es que yo digo que se demostró con esta crisis, Ramón, que si nosotros queremos que se produzca una desocupación considerable en nuestro territorio, lo podemos conseguir. Para eso ha servido todo este porque incluso algunos se están yendo por propia voluntad. Claro, lo que hay que hacer es eso, dar un ultimátum y comenzar a repatriar de manera organizada, sin atropellar a nadie. Pero hay que hacerlo. Nosotros corremos el riesgo de perder nuestros bosques. Esa gente cocina con leña. Dice Manuel Núñez, el amigo Manuel Núñez, que los bosques dominicanos arden en las cocinas haitianas. Sí. Y eso no es posible. Nosotros tenemos que preservar, porque no vamos a quedar sin ríos como ellos, no vamos a quedar sin agua. Y un país, imagínate cómo podemos sobrevivir. Entonces yo creo que esos son aspectos que están por encima del comercio, por encima de que se vendan huevos, pollo, lo que sea en la frontera. Y el gobierno tiene que mantener una línea dura. No tiene otra alternativa, Ramón, porque de lo contrario va a dar la sensación de que nosotros hemos perdido la batalla diplomática, de que el presidente no puede echar atrás. No puede echar atrás. Vamos a hacer una breve pausa, Yotin, con tu permiso, los amables televidentes, que esta conversación sigue en la segunda parte. Sí. Interesante. Continuamos con el doctor Yotin Curi, quien fue miembro del Tribunal Constitucional y de los Dominicanos Nacionalistas, abogado, académico. Y yo creo que es bueno un poquito recordar aquella sentencia, Yotin, que yo la califico de histórica, la 168-13, porque fue un antes y un después. Y ustedes estuvieron sometidos a muchas presiones internacionales. Así es, Ramón. Sí, esa sentencia fundamentalmente lo que establece, así para resumírtela, es que el hijo de extranjeros ilegales, no importa el tiempo que lleve residiendo en nuestro país, no adquiere la nacionalidad dominicana, tampoco es apátrida. Porque eso es lo que se ha jugado con eso. Claro, se ha jugado con eso. ¿Por qué? Porque la Constitución haitiana consigna el jus sanguinis. El haitiano es haitiano, nazca donde nazca, dice su Constitución. Aquí en Australia, en China. De manera que no es verdad que si habiendo nacido aquí y sus padres son ilegales, primero, no adquiere la nacionalidad dominicana. Y segundo, no es apátrida. Pero hay otro tema. Se establece un plan de regularización y el 97%, Ramón, no ha cumplido con el plan de regularización. Siguen todos ilegales en suelo dominicano. O sea, se le dio una oportunidad para que regularizaran su situación. Se le flexibilizaron las condiciones y no se ha hecho nada. Ellos siguen campeando por su fuero, no se someten a nada porque es una cultura. La cultura de esa gente es sencillamente el caos. Ellos no cumplen absolutamente con nada, no están documentados, no tienen nombres, apellidos, no hay un registro civil, el consulado no funciona o lo hace deficientemente, de manera que nosotros tenemos encima un problema muy serio con esas personas. Yo estaba buscando el dato, porque yo tuve recientemente a Juan Manuel Rosario, que aunque es viceministro
de Interior es de los nacionalistas y ha mantenido su coherencia. Sí, sí. Y él así aquí es, dio el dato así que el es. 97% de los que regularizaron no tenían los documentos Exactamente, exactamente. para cumplir con la regularización. Pero aún así todavía, ahora se ha planteado el canciller otro plan de regularización. No, eso no es posible. Eso no es posible, eso es absurdo. Porque ya el regularizado, su hijo es dominicano, si tiene hijo aquí. Exactamente. No, ya eso sería, imagínate, una catástrofe para nosotros. Lo que pasa que, reitero, con ese señor ahí, ese canciller, como bien se ha dicho, no tenemos ninguna defensa. Quien está asumiendo realmente la política exterior es el presidente de la República, el presidente Abinader. Por suerte. Por suerte. Pero ¿cómo nosotros vamos ahora a abocarnos a otro plan de regularización, por Dios, si ya se propuso uno? Reitero, como bien dijo Juan Manuel Rosario, el 97% no ha cumplido con el mismo y se insiste, porque es que el plan es fusionar ambos estados, ese es el plan de la comunidad internacional. Yo no creo en arbitraje, la OEA ha sido totalmente incoherente, negligente, irresponsable, la ONU por igual y muchísimos organismos que hay aquí, que lo único que pretenden es que nosotros nos hagamos cargo de ese problema. Y a cambio de eso nos conceden préstamos, nos dan donaciones, pero sencillamente eso no es viable. Hay que ayudar a Haití en Haití. Claro. Nosotros somos dos países distintos. A la hora que la mayoría de la población sea haitiana, y si esto no se detiene va a ser así. Claro. Ya ahí se consumió la fusión. Exactamente, así es. Porque ellos van a mandar aquí. Ellos van a mandar aquí y luego ya tendremos presidentes haitianos, diputados, senadores, en fin. Y no. Eso nosotros no podemos permitirlo porque es la disolución del Estado Dominicano, de nuestra nacionalidad, por Dios, nuestra historia, nuestros antepasados. ¿De quién nosotros nos independizamos? No fue de España. Es el único país de Hispanoamérica que no se independiza de España. Nosotros nos independizamos de Haití. Luego vino la guerra, la anexión, que fue otra cosa. Por eso han querido llamarle separación, algunos. Exactamente. Separación, así es, pero nosotros definitivamente no podemos, Ramón, y tenemos que tener una política drástica, una política fronteriza bien rígida. Recuérdate que Trujillo implementó la política de dominicanización fronteriza en aquellos años, de establecer asentamientos en toda la línea. Que sea otra, hay que invertir en la frontera para que los dominicanos se queden ahí. Para que se queden ahí. Porque lo que está pasando es que los dominicanos están emigrando a Bávaro. Así es. Y entonces los haitianos están ocupando ese territorio. Eso lo ha dicho muchísimas veces aquí Dionis Sánchez de Pedernales. Claro. En Pedernales hay zonas donde son totalmente haitianos. Bueno, Juan Manuel Rosario dijo que aquí hay 467 asentamientos haitianos. Lugares que son exclusivamente haitianos. Más de 460, como sí. El hoyo de Friusa en Bávaro, por ejemplo. Sí, claro. Que la policía no se atreve a entrar. Y eso es muy peligroso. Recuérdate la teoría de Lutipo Sedetis, que cuando los haitianos ocuparon, cuando perdimos Hinchas, donde nació Pedro Santana y toda esa zona, que fueron miles de kilómetros, era porque ya había posesión haitiana. Entonces ahora lo están haciendo en la frontera, entonces vamos a ir perdiendo. Vas a regalarle 6.000 kilómetros cuadrados. 6.000 y pico kilómetros cuadrados, exactamente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso y tenemos que, por eso fue que Trujillo sabiamente implementó la política de dominicanización fronteriza y creó las condiciones para que se pudiera vivir dignamente en la frontera. Pero fíjate tú, tanto es así que hay una ley de incentivo fronterizo para las empresas que se establezcan, están exentas de impuestos. Y yo recuerdo... Y no ha funcionado lo que es 3 o 4 industrias. 3 o 4 industrias. Pero tanto es así, Ramón, que ahora que tú me hablas de eso, yo recuerdo que estando en el tribunal, a mí me tocó ver un expediente donde un grupo de empresarios impugnaba esa ley porque creaba beneficios que no tenían otros. ¿Me estás entendiendo? O sea, para que fuese declarada inconstitucional la ley. Y yo decía, pero ven acá, pero si ellos se quejan porque esta ley le otorga beneficios a quienes se instalen, a los empresarios que se instalen en la frontera o a las empresas, pues ellos lo que tienen que hacer es acogerse a esa ley. Y el tribunal rechazó ese recurso. A su vez ellos tienen otras leyes de incentivo. Tienen otras leyes de incentivo. Que tienen décadas. Te digo para que tú veas la voracidad de la oligarquía, de grupos oligárquicos que quieren, óyeme, cómo son las guerras de intereses. Y el tribunal, afortunadamente, rechazó ese recurso
y declaró que esa ley era conforme con la Constitución, la ley de incentivos fronterizos. Vamos a hablar de otro tema que tú has escrito en Twitter y que yo lo comenté ahora y somos de la misma idea, el tema este de la figura de la alianza público-privada. Ah, sí, sí. Fíjate, la alianza público-privada a mí nunca me ha convencido. La alianza pública-privada es un mecanismo donde el Estado invierte una parte, la mayor parte siempre, el sector privado, una parte ínfima, quedando siempre el sector privado con el control de las inversiones que se hagan. Se inventan eso, también tienen la figura de los fideicomisos, que es transferirle al sector privado bienes públicos, y yo creo, Ramón, que el Estado Dominicano ya no se puede seguir empobreciendo más, porque es tanto lo que le van sacando que finalmente todo se acaba. Donde se saca, se saca y se saca, y no se entra, termina colapsando cualquier institución, así sea el Estado Dominicano. Entonces, ese es un mecanismo para los grupos oligárquicos hacerse con los bienes públicos, el control, la administración, y empobrecer más al Estado y al pueblo dominicano. Yo creo que uno de los errores que se cometió fue aquel proceso de privatización, Ramón, de empresas públicas, cuando estaba en boga el neoliberalismo. Eso definitivamente. El consenso de Washington. El consenso de Washington, eso no funcionó. Es cierto que el Estado no ha sido buen administrador, dada la corrupción de muchos funcionarios que sabemos, recuerda las empresas de corte, como eso lo... El CEA. El CEA, exacto, cómo acabaron con todas esas empresas, pero yo entiendo que sí, que es preferible que el Estado administre, que busque los mecanismos, personas idóneas, honestas, pero no que pasen al sector privado, porque el sector privado solamente piensa en su rentabilidad, en sus negocios, en sus intereses. Para ellos... No piensan ni siquiera en un buen salario para sus trabajadores. Exactamente, no piensan ni siquiera en eso, no piensan en el país, que es lo que hacen la mayoría de los empresarios en estos países, que expatrian sus fortunas, las sacan, y tienen otra nacionalidad y dispuestos a abandonar el país en cualquier momento, porque su dinero, su fortuna, sus intereses están fuera del país. Por eso no le preocupa el tema haitiano. No le preocupa nada, no le preocupa nada. Entonces, nosotros tenemos desafortunadamente una oligarquía antinacional, es lamentable, no es sin conciencia de clase. Tenemos algo que es muy peligroso, que la clase media se va depauperando. Entonces tenemos dos clases, un grupo de familias que son dueñas del país y una inmensa masa de gente pobre y una clase media. Pero es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo, porque fíjate, por eso Haití se tornó ingobernable y se volvió un caos. Entonces nosotros corremos ese riesgo. Fíjate tú, ahora cuando estuve en Costa Rica, que estuve caminando por todo el territorio nacional, me di cuenta que no se ve esa pobreza que tenemos nosotros aquí. ¿Por qué? Me explicaba un señor, porque es una sociedad de clase media, sí, mayoritariamente. No es como aquí, que está tan polarizada entre un grupo muy rico y una inmensa masa muy pobre. Entonces, ese es un peligro, la destrucción de la clase media que se ha ido produciendo debido a que estos grupos oligárquicos, reitero, son arcas que no se llenan nunca, tienen una voracidad insaciable, quieren todos los negocios, monopolizan todos los negocios del Estado y no se preocupan por el país, no se preocupan, no les importa la suerte nuestra. Y entonces eso puede dar lugar a que en cualquier momento surja una figura mesiánica que dé al traste con el sistema democrático, y ese es el peligro, y eso es a lo que yo temo. Fíjate tú que ya la gente no cree en los partidos políticos, ya la gente no cree de hecho en la democracia. Hay autores que hablan del déficit democrático, y es que la gente ya ve que la democracia, por vía de la democracia representativa, no se van a producir los cambios, las transformaciones sociales y económicas para resolver los grandes problemas sociales. Entonces ese es el peligro que corremos, y a mí me preocupa, Ramón, porque definitivamente yo veo que definitivamente a los grupos económicos de nuestro país no les importa la suerte del pueblo dominicano. Quizá haya una que otra excepción, pero en su inmensa mayoría definitivamente no les interesa nada, ni siquiera que sea decente, ni siquiera que se afiance en las instituciones, solamente obtener más y más y más provecho del Estado dominicano. Entonces, con Haití lo ideal es continuar una política
que uno teme, porque aquí cambian los gobiernos y cambian las políticas. Y hoy por fin uno siente que el dominicano piensa en el tema de Haití para ir por el canal. Porque los prohaitianos se jactaban de que miren en las encuestas que el tema haitiano aparece en la posición número 10. A los dominicanos no les preocupa la presencia haitiana. Sí, así es. No, pero que el problema no es por el canal problema viene hace tiempo. El canal lo que ha servido ya es de detonante, pero el problema viene y es latente. Fíjate, cuando uno toca el tema de las redes sociales, la gente se preocupa, reacciona inmediatamente, más que con cualquier otro tema, porque ya la población se siente amenazada por una minoría que es cada vez más avasallante entre nosotros y que todos los países tienen un límite con las migraciones, claro, que siempre dicen que es un 5%, máximo un 10%, ya nosotros vamos por un 20 o 30%. Como Europa, no podemos. Como Italia está reaccionando. Y como Macron le respondió al Papa, le dijo, no, espérese, nosotros no podemos resolver los problemas de otros países. Exactamente, pero esos problemas se dan, Ramón, por la desigualdad, las desigualdades socioeconómicas entre países también. ¿Qué pasó con Haití? Que fue explotado por esa oligarquía en misericordia. El país se volvió ingobernable, es un caos total y esa gente naturalmente tiene que buscar mejores condiciones de vida. ¿Cuál es el destino más próximo? La República Dominicana, porque no tienen que cruzar, no tienen que embarcarse en frágiles embarcaciones. Sin embargo, nosotros tenemos el problema de que no podemos recibirlo. Por eso es la importancia del muro, y uno lamenta que sea un muro tan débil. Porque ya le rompieron la malla. Hay unas imágenes ahí de que por la malla están metiendo sacos. Sí, no, yo creo que el muro no es la solución, Ramón, pero bueno, es algo. Yo no estoy en contra del muro, pero yo lo que creo es que debemos retomar esa política vieja de dominicanizar la frontera, de crear condiciones de vida dignas, de ofrecer mayores incentivos para las empresas que se establezcan en esa zona y buscar una salida que permita que se pueda vivir allí. Pero Elías Piña, Pedernales, Jimaní, ya es población haitiana prácticamente. Eso es peligroso. Y son las provincias más pobres. Y son las más pobres, precisamente. Entonces, algo hay que hacer y todos los gobiernos se han descuidado con el tema fronterizo porque todas las inversiones las han concentrado en la capital, en Santiago, en los grandes... Y se sigue. Porque están hablando de 3.200 millones para transporte de la capital. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque ahí está la mayor cantidad de gente y de votos. Y de votos, exactamente. Exacto. Cualquier barrio de la capital tiene más votos que Pedernales. Más votos que Pedernales, exactamente, son unos cuantos miles de votos. Entonces, ese es el tema. Tenemos que asumir con seriedad, con responsabilidad el tema fronterizo, porque ya la población está reaccionando al margen de partidos políticos, al margen de simpatías partidarias. Ya se siente amenazada y eso va a ser un tema fundamental ahora en la campaña del 24. Fíjate, que estaba en último lugar en las encuestas, como tú decías. Ya va a ser un tema. Ya va a ser un tema importante. Porque también tenemos un asunto de criminalidad. También. ¿Cuántos hacendados han sido asesinados por sus propios trabajadores? Exactamente. Y la población reacciona sacando a los haitianos, la misma población. Sí, no. Se han producido aquí muchos crímenes de hacendados y de dominicanos que han sido víctimas de inmigrantes haitianos, muchos casos. Y lo peor es que esa gente no tiene identidad, no elude fácilmente la acción de la justicia, se va por la frontera. Entonces, ¿cómo tú los persigues? Yo conozco el caso de un hacendado amigo, el señor Diocles Santilier, que fue ultimado en Santiago Rodríguez por empleados haitianos en su propia finca. Y eso no salió en la prensa siquiera. Sí. Hay casos que salen, pero otros que no salen. Exactamente. Entonces, yo te digo, Ramón, hay muchas cosas que hay que enfrentarlas. Yo creo que el gobierno ya no puede echar hacia atrás, tiene que mantenerse firme en esa línea y buscar otros mercados. Nosotros no podemos tener contemplaciones con el tema haitiano. Hemos sido tolerantes, esa gente no son
ni nuestros hermanos ni nuestros amigos, son nuestros enemigos y así nos ven históricamente. Es un Porque enemigo, ellos entienden que es un este vecino lado, enemigo. un vecino enemigo, esa es la realidad. Entonces esa hipocresía oficial de que los hermanos haitianos, de que nuestros amigos, eso no es verdad. Esa gente nos miran con odio y con resentimiento históricamente porque ellos entienden que esta parte de la isla les pertenece y no es así, cosa que el dominicano no tiene, no tiene esos sentimientos hacia ellos. El dominicano es noble, tiene otra cultura, otra visión de la vida, otra cosmovisión. Yotin, como siempre, muchísimas gracias, por tu participación. Gracias. Te espero pronto. Gracias. Continuamos, amables televidentes, nos vamos a una pausa y retornamos con la recta final del Telematutino 11.